Buenos días. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y vengo aquí delante de usted a dar mi testimonio para glorificar a nuestro Padre Celestial. Se lo prometí y aquí estoy cumpliendo. Y espero que este testimonio sirva de edificación y enseñanza a su vida. Mi nombre de soltera es Elizabeth Cueva, que es por el nombre con el cual muchos me van a recordar y van a identificarme. Sé que muchos amigos, compañeros de trabajo van a ver este video. Mi testimonio es acerca de lo que me ocurrió y lo que el Padre reveló a mi vida en un tiempo. Y bueno, yo nací en Perú. Mi familia es conformada por mi papá, mi hermana menor, mi mamá. Y somos 4. Y bueno, tuve un hogar modesto. Mi padre siempre nos dio todo lo que nos necesitábamos, ¿no? Él hizo todo, no éramos ricos, pero mi papá surtió todas nuestras necesidades. Y bueno, yo amaba mucho a mis padres, los amo, pero yo no conocía en ese tiempo la palabra y yo volqué todo mi amor, todo mi entrega a mis padres. Ellos eran mis ídolos. Porque ahora que soy creyente, la palabra dice, ¿no?, que el primero en todo en tu vida debe ser el Señor, el Creador, nuestro Padre Celestial. Y porque dice su palabra, lo amarás a Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y bueno, yo no lo sabía, no entendía mucho de la palabra y pues no lo estudiaba, no conocía del Padre. Y volqué todo mi amor hacia mis padres. Y cuando uno no está enseñado en la palabra, uno se equivoca. A pesar que uno pueda creer que uno es bueno, uno puede equivocarse. Y bueno, eso fue lo que pasó conmigo. Yo pensé que era una buena persona, pero igual me equivoqué mucho. Y una de las cosas que quiero enseñarles es que la palabra se cumple. Los mandamientos que mandó nuestro Padre a Moisés, eso no solamente era para el pueblo de Israel, sino es para toda la humanidad. Porque la palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esta palabra fue dada por nuestro Padre Celestial, por el Dios eterno. Entonces se cumple para todos, ¿no? Que estas son leyes que Él entregó, que cuando uno las cumple, sea que usted lo conozca o no, usted va a ser bendecido. Y si no los obedece, pues va a venir maldición a su vida. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Y bueno, el pecado o el mandamiento que yo transgredí fue el quinto, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y la palabra dice, ¿no? En Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que el pecado, o sea, lo que vivimos, lo mal que nos va muchas veces, viene por el pecado. O sea, hay una causa, ¿no? En este caso vamos a hablar directamente de lo que hacemos mal, que es por el pecado, ¿no? Porque hay cosas que vienen también a nuestra vida, no por necesariamente nuestro pecado, sino por nuestros antepasados, pero eso todavía no lo voy a hablar aquí. Y entonces vino eso a mi vida, porque pequé, hice lo malo. No voy a especificar qué situación tuve, pero hice lo malo ante los ojos de mi padre, deshonré a mis padres. Y bueno, también cuando uno hace lo malo, el Padre nos da un tiempo para nosotros poder arrepentirnos antes que venga lo malo a nuestras vidas. Y si usted no se arrepiente en ese tiempo, pues viene la maldición. Entonces yo no arrepentí, no entendí lo que había hecho mal y vino maldición a mi vida. Yo
esto lo sufrí, o mejor dicho, cometí ese pecado cuando yo tenía 18 años, en el 92. Y la maldición a mi vida vino en el año 95, 3 años después. Es decir, el Padre me esperó a que yo me arrepintiese 3 años. Y yo no lo hice. Entonces, vino cosas a mi vida. Hay personas que no van a entender esto, pero igual yo lo tengo que decir. Es lo que viví, es lo que me pasó ahora que soy creyente. Yo entiendo todo lo que viene a ser el por qué nos pasan las cosas, porque la palabra dice que cuando entendamos, vengamos a los pies del Señor y leamos su palabra, o sea, lo conozcamos, vamos a entender muchas cosas, nos va a dar sabiduría. Entonces, pues entendí que lo que a mí, o sea, lo que vino a mi vida no era una enfermedad, porque yo creía que era una enfermedad. Y toda mi familia creyó que era una enfermedad, porque comencé a adelgazar mucho. Pero una de las cosas que pasó fue que mi rostro se consumió. Yo solamente tenía el hueso, o sea, el hueso de mi rostro y la piel de encima que cubre el músculo. Yo no tenía músculo, era, era triste verme porque, o sea, la gente se asustaba. Es como ver a un muerto. Y yo me sentía mal. Recuerdo que yo no entendía qué pasaba, porque yo me hice muchos exámenes para saber realmente qué tenía, si estaba enferma de algo, pero los doctores me decían que usted está bien. Me decían, no tiene nada. Entonces, no entendía, no sabía, no conocía el mundo espiritual, porque esto es el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que usted tiene que saber, que rige nuestras vidas. Cuando las acciones que nosotros hacemos, todo viene para bendición o maldición en nuestras vidas, viene algo. Por eso es que en muchos hogares muchas veces suceden cosas y usted no entiende por qué pasó. Y hay que decir qué estamos haciendo, qué está pasando en un hogar, porque la bendición o maldición en un hogar viene por las acciones de todas las personas que están en ese hogar, no solamente por el padre o la madre, no, es por también los que están, puede ser los hijos mismos, o sea, las acciones dentro del hogar. Y usted tiene que cuidar mucho lo que sucede en su hogar, lo que usted permite y no permite. Usted tiene que, sabiendo usted que hay cosas malas, usted las tiene que corregir, decir esto no se hace aquí, ¿no? O sea, para que haya bendición en su hogar, para que el Padre lo escuche y él sepa que usted quiere hacer lo bueno. Entonces vino eso a mi vida y no pude trabajar ya más. La gente se asustaba porque pensaba tal vez que tenía una enfermedad. Yo no sé, en ese tiempo estaba el SIDA y tal vez hasta que pensaban que yo tenía eso. Y bueno, fue una época muy dura, yo lo cuento así, pero fue una época muy dura donde yo le preguntaba al Padre qué pasaba y que yo no entendía, que me ayudara, ¿no? Porque yo sentía como que si estuviese muriendo, como que si yo me apagara. Era un ataque espiritual, ¿no? Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, el enemigo, porque si existe el Padre, el Dios Todopoderoso, Creador de la tierra, nuestro Padre Celestial, también hay un enemigo, el diablo, el cual se habla en la Biblia. Dice que él es el acusador. Y bueno, supongo que él me estuvo acusando, diciéndome, mira, esta persona no se ha arrepentido hasta ahora, entrégamela, porque así es como él nos pide para que él pueda tocarnos. Entonces el Padre me entregó ya porque no me arrepentí. Y fue esto lo que me comenzó a pasar. El enemigo comenzó a trabajar en mí por medio de espíritus y atacarme. Yo no entendía, era para volverme loca. Yo no entendía porque no sabía nada de esto. Pero bueno, el Señor en su misericordia me hizo leer. Aunque yo no le conocía, me hizo leer, me acuerdo, la Biblia. Yo encontré una Biblia en mi casa, ¿sí? Y leí el libro de Job, donde habla acerca de un hombre. Job era un hombre que amaba al Señor, que le servía y lo amaba con todo su corazón. Y el diablo le dice, claro, como no te ha de amar, porque si tú le das todo, lo bendices y él tiene tantas riquezas. Entonces nuestro Padre le permite y le dice, bueno, entonces tócalo, pero no le quites la vida. Entonces lo toca de tantas maneras para que lo maldiga a nuestro Padre, ¿no?
como diciendo, ¿por qué me mandas esto? Y el diablo le decía, ahí te va a maldecir, pero Job nunca lo hizo. Job nunca lo hizo. En todo caso, se entristecía y solamente lo único que decía era que mejor hubiera sido que él no viviera, porque todo lo que le pasaba él no lo estaba entendiendo, era un sufrimiento muy, muy duro. Pero al final el Señor lo sana, porque fue una prueba. Una prueba es cuando uno viene a nosotros cosas difíciles, pero no es por nuestro pecado, sino que el Señor nos prueba nuestra fe si le amamos. Y eso es lo que le pasó a él. Y entonces, más bien lo que me estaba pasando a mí es un proceso. Un proceso es cuando usted, por consecuencia del pecado de algo, entonces le está pasando algo, ¿no? Hay una consecuencia por haber hecho lo malo. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, pero a pesar de todo, mi padre me ayudó. Y al leer esto, cuando lo sana y lo bendice más todavía de lo que él todo había perdido, todo, él había perdido todo, le quitó todo el enemigo. Y el padre le da más todavía de lo que tenía. Lo bendice, ¿no? Y sale adelante, ¿no? Y bueno, le invito a que lea el libro de Job para que usted entienda un poco en lo que le estoy hablando. Y entonces cuando yo leí este texto, pues por lo menos me dio fortaleza. Yo dije, a esta persona le han pasado tantas cosas, perdió su vida, perdió su familia, sus hijos, todo, sus riquezas, todo lo perdió. Y de él estaba enfermo, lleno de llagas, lleno de heridas por todo el cuerpo, que se rompía su cuerpo, él se le caía la carne. O sea, él estaba bien, bien enfermo. Y yo decía, si a mí no me pasa eso, porque yo no tenía nada de eso, pero yo sentía algo sucedía en mí. Entonces yo dije, esto va a pasar, yo voy a salir adelante. Me dio fuerzas. Y así es como mi padre intervino también, porque era, cuando uno no entiende, uno se entristece y dice, Dios mío, ¿qué va a pasar de mí? O sea, pero cuando yo leí esto, me dio fortaleza y dije, no, yo voy a salir adelante y dentro de lo que yo pueda voy a seguir, voy a continuar ayudando a mi casa. Y aún así yo no entendía qué pasaba. Pero luego mi esposo, que vivía en el extranjero, llegó a Perú. Y bueno, nos volvimos a ver porque yo le conocía a él de niño. Y bueno, me casé con él. Me trajo aquí a los Estados Unidos. Y entonces aquí es que en el año 2011 yo me hago creyente. Y comencé a leer la palabra y todo. Y realmente no estaba bien cimentada en la palabra, pero creía. Y el Padre en su infinita misericordia, Él cuando usted le cree, Él hace obra, pero Él tiene que hacerlo mediante su palabra, mediante lo que Él ha dicho que hagamos. Y yo me di cuenta que por el tiempo que le digo que pasé, algo entró a mi vida. Algo entró a mi vida y era como dolor, enojo, cosas negativas y que yo sentía y que yo misma las luchaba contra ellas porque sabía que era malo expresarlas, ¿no? Luchaba, peleaba conmigo misma. Y cuando yo vi a otros hermanos, conocí que eran bondadosos, con un corazón noble, alegre, ¿no? No tenían estas cosas. Yo podía sentirlas. Y yo decía, yo quiero ser así, porque yo no soy así. Yo decía, llegó un momento en que pasaron muchos años. En el 2019. Y yo clamé al Señor. Y clamar es, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y yo clamar es que usted le pida desde el fondo de su corazón, con un dolor grande, que usted ya no quiere ser como es. Que usted se dé cuenta que usted está equivocado, que hay algo que está mal. Usted tiene que reconocerlo, porque si usted no lo reconoce, Él no va a obrar en su vida. Usted tiene que reconocerlo y decir, Señor, saca esto de mí. Y un día yo medité y bueno, supongo, es el Señor el que me quería libertar, porque yo quería ser libre. Y uno tiene que querer ser libre realmente para que Él obre en la vida de un ser humano. Y me cansé y comencé a clamar.
no había nadie en mi casa y gritaba su palabra. Le decía: Señor, usted dice que yo soy nueva criatura, que yo ya no debo de ser como antes. Yo quiero ser nueva criatura, como dice su palabra. Ayúdeme, saque de mí lo malo, le decía. Saque de mí lo malo. Yo había estado estudiando liberación y ahí decía que uno tenía que renunciar a todo lo que uno sabía que estaba mal en uno. Renunciar, rechazarlo. Y yo decía: yo rechazo, yo renuncio a todo enojo, toda ira, todo resentimiento, decía yo. Toda cosa mala que hay en mí, yo no lo quiero, no lo quiero. Y le gritaba y decía: sácalo, Padre, sácalo de mí. Y así es como usted, si quiere ser libertado, usted tiene que hablarlo, decirlo. Cualquier cosa, si por ejemplo hay en usted drogadicción, usted tiene que decir: saque de mi, Padre, esta droga de mí. Yo ya no quiero, no, yo renuncio a esta drogadicción, yo no la quiero, sáquelo, o sea, pero con todo su corazón. Es la única manera en que el Padre obre en su vida, porque tiene que ver algo genuino en usted, honesto, de querer ser libre, y Él lo va a hacer. Y bueno, esto es para los hijos, o sea, usted tiene que hacerse creyente, usted tiene que venir a los pies del Señor y recibirle en su corazón. Y entonces fue así como un día, entonces en medio de esa oración, el Padre puso en mí que yo tenía que pedir perdón, porque cuando uno hace lo malo, uno ofende, uno lastima a alguien, ¿no? Daña, uno tiene que pedir perdón. Eso es lo que nuestro Padre nos dice. Tenemos que perdonar, ¿no? Y tenemos que pedir perdón también cuando hacemos lo malo. Eso se llama restitución y hay que restituir. Y entonces pedí perdón a mi mamá, pedí perdón a mi papá. Y cuando yo pedí perdón a mi papá, que fue con quien más tuve conflicto tal vez, recuerdo que me quebranté, lloré mucho y le pedí perdón a mi papá. Y en mi corazón también perdoné, porque usted sabe que cuando hay problemas uno dice cosas o lastima a la otra persona. Y yo perdoné a mi papá, a mi mamá, en mi corazón. Y cuando yo hice eso, algo pasó en mí. Mi Padre me libertó. Era lo que faltaba para yo ser libre. Y algo se rompió. Yo volví a tener la misma relación que yo tuve antes de que todo pasara. Cuando yo sentía que yo podía tener eso con mis padres. Porque si no, había una barrera, había algo que yo no podía traspasar. Yo no podía tener confianza con mis papás tanto como la había tenido alguna vez. Porque algo se había roto, algo se interponía. Pero una vez que yo pedí perdón, eso se rompió y yo sentí que todo era como antes, como cuando no había pasado nada. Yo me sentí contenta, salió de mí eso, enojo, ira, frustraciones, todo lo malo que yo tenía salió. Y yo era una nueva persona. Yo cambié mi manera de, hasta mis gestos, hasta mi rostro, ¿no? Todo había paz, había libertad. El Padre me había libertado. Entonces esta enseñanza es para eso, para que usted sea libre. Que si usted tiene un enojo con alguien o hizo algo malo a alguien, vaya y pídale perdón. Eso es lo que el Padre quiere. Este testimonio es para que usted haga y sea libre en su vida. Pero usted tiene que venir al Padre primero. Usted tiene que ser hijo, ¿no? Y un hijo es aquel que recibe a nuestro Padre en su vida, en su corazón, y le dice que usted ya no quiere ser la persona que fue antes. Usted tiene que cambiar. Usted no es que va a cambiarlo todo completo, es un proceso. El Padre lo sabe. Él es justo y bueno. Y Él le va a ayudar en la manera que usted deba caminar. Y usted se lo va pidiendo día a día. Y poco a poco usted va a ver cómo usted mismo va a cambiar. Cómo su vida cambia. Todo cambia porque el Padre va bendiciéndonos conforme vamos caminando en Él. Él los va bendiciendo. Y
Y para que usted vea que la palabra se cumple, le leo Efesios 6, del 2 al 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú incumples esto, te va a ir a lo contrario, ¿no? O sea, tu vida te va a ir mal y puedes morir. Por eso usted ve tantos jóvenes que ofenden a sus padres que mueren, porque la palabra se cumple. Y usted tiene que, o tiene una enfermedad que le acorta la vida. ¿Pero por qué? Porque usted no cumplió con los mandamientos de nuestro Padre, que dice que hay cosas que no debemos de hacer. Es importante que usted tenga en cuenta los 10 mandamientos, ¿no? El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Padre. No harás imagen de lo que esté en el cielo y en la tierra para adorarlas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día de reposo del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Y ahí está especificado todo lo que es sexual. No robarás, no mentirás, no codiciarás bienes ajenos. Son los 10 mandamientos y hay que cumplirlos, porque la palabra se cumple. Y bueno, si usted quiere ser bendecido, usted honra a sus padres. El hecho de que usted los haya lastimado o se haya equivocado, usted puede corregir eso, usted puede ir y pedir perdón, y el Padre va a mirar eso. Pero usted primero venga a los pies del Señor, camine con el Señor, porque si no, usted no va a poder hacer nada bueno. Cuando uno no tiene al Señor en su vida, uno no es bueno, uno va a hacer lo malo. Yo lo hice cosas muy malas. Aún los que están viendo este video han hecho cosas malas, yo las he hecho igual. Cometí muchos errores, pero el Padre me perdonó. Tal vez en un momento pensé que yo no podía ser perdonada. Y eso es lo que a veces muchas personas piensan, que el Padre no les va a perdonar por lo que están haciendo o por lo que hicieron algo muy malo. Pero yo le digo, el Padre perdona todo. Él no hace diferencia en nadie. Él solamente quiere que su creación, lo que Él creó, porque Él nos creó a todos, vengan a sus pies y le crean, le amen, y Él cambiará la vida de ellos, perdonándolos, porque usted viene con un corazón arrepentido de todo y usted quiere una nueva vida y Él se la va a dar. Si usted quiere saber las bendiciones y las maldiciones en la vida de un ser humano, están en la palabra. Lea Deuteronomio del 27 al 28 y usted va a poder entender ahí todo lo que el Padre dice. Y también la palabra dice, ¿no?, que no hay ningún justo en la tierra, todos son injustos, dice la palabra, ¿no? Dice la palabra en Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua HaMashiach, lo que en el cristianismo le llaman Jesucristo. Entonces, es así, es por gracia. Él nos perdona, no porque lo merezcamos, sino es por su gracia, su misericordia. Entonces, para eso vino nuestro Señor Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo, para los que no me entiendan. La palabra dice en Marcos 2:17, el oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando vino nuestro Señor Yahshua Jesucristo, Él vino para sanar los pecadores, ayudarnos a todo lo que estábamos mal. Y la misma palabra dice que todos pecamos, así que vino a salvar a toda la humanidad. Así que venga usted a sus pies, venga a sus pies y confíe en el Padre. Y eso hará una gran obra en usted, lo va a libertar, va a sacar de usted tantas cosas malas. Y bueno, esa es la enseñanza que yo puedo darles, ¿no? Que venga a los pies del Señor primero, arrepiéntese de todo, usted puede cambiar su vida. Hay algo que a veces las personas no entienden, que lo que usted hace trae bendición o maldición a su casa. Y sobre todo, el del líder, el del esposo. El esposo, nuestro Padre dio autoridad al esposo, al líder, al padre. Y por medio de él, lo que él haga trae bendición o maldición a un hogar. Por eso usted ve a veces tantas enfermedades, tantas cosas pasan en un hogar y uno no entiende.
y a veces vienen por otras cosas, consecuencias de nuestras familias, de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, porque la palabra dice que la maldición viene hasta la 4ª generación. Hay muchas cosas por entender, cómo funciona la vida, el mundo, todo lo que nos viene. Pero lo que más énfasis le doy es que nuestro Padre le va a recibir a todos, a quien sea, lo que usted haya hecho, sea un asesino, sea un violador, sea lo que sea. Yo sé que a muchas personas no le agrada que uno diga estas cosas, juzgan y dicen, ¿por qué le va a perdonar a esta persona si hizo tanto daño? Pues yo le digo, como dijo nuestro Padre, ¿no? Cuando le iban a apedrear a una mujer adúltera, dijo que tire la primera piedra el que no ha pecado. Y yo le digo, usted no ha pecado, usted es santo, usted no ha hecho nunca lo malo. Porque para el Padre, así usted tome un centavo, usted es un ladrón, porque tomó lo que no era suyo. Él es santo, nuestro Padre es santo, 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 dice su palabra. Y para Él, el que haga lo malo, hasta lo más mínimo, a Él le ofende. Entonces, para eso Él dice, todos han pecado. Entonces no debemos juzgar, porque la palabra también dice, no juzgues para que no seas juzgado. Perdona para que seas perdonado. Y la palabra se va a cumplir. Y también dice su palabra que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. O sea, que si usted no se arrepiente, no pide perdón al Padre y cambia su vida y comienza a caminar en su palabra, usted no va a alcanzar misericordia. Claro que también hasta la palabra del Señor se cumple en el último momento, hasta el último momento de su agonía. Usted pide perdón. Señor, perdóname. Yo te reconozco a ti, tú eres el Dios Todopoderoso. Usted le reconoce como su Señor. Y se arrepiente de corazón antes de morir. Usted es salvo. Usted se salva. Pero no espere a llegar a ese punto, porque el Padre sabe, Él sabe que usted maquina esas cosas y a Él no le agrada. Él quiere que usted venga a los pies de Él antes para cambiar sus vidas. Bueno, este es el testimonio que puedo darles. Ojalá les sirva de bendición. Esto es para glorificar a mi Padre y cumplirle una promesa que le hice. Y bueno, espero poder seguir dando más testimonio, porque el Padre ha hecho muchas cosas en mi vida. Y espero que así como ha obrado en mí, también obre en usted. Porque todos los que estamos en las iglesias somos pecadores, hemos hecho lo malo, hemos hecho muchas cosas malas. No crea que no hemos hecho. Todos los que están en una iglesia fueron pecadores, muy, según la humanidad piensa, ¿no? Pecadores en poca magnitud y en grande magnitud, así lo ve la humanidad, pero para el Padre no. Todos, si pecan, son pecadores. Él nos ve igual. Él simplemente quiere limpiarnos a todos. Así que venga a los pies, no tenga temor. Si usted se siente mal con su vida, yo le exhorto que venga a buscar del Señor. Él no lo va a echar. Dice su palabra que Él recibe a un corazón contrito y humillado, y Él no lo echa fuera. Así que la palabra se cumple. Él no es un Dios mentiroso. Él es un Dios amoroso que nos ama, porque somos su creación. Él nos hizo y Él sabe. Porque muchas veces de todas las cosas que hacemos actualmente es por todo lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido. Él lo entiende y Él es un buen Padre. Así que este testimonio sirva, que les bendiga y que la voluntad de nuestro Padre Celestial se haga en sus vidas. Amén.